Ahora vamos a desarrollar la última situación, ¿no? La situación 3 correspondiente a la semana 27. ¿Qué nos dice la situación 3? Dice, el reloj que se muestra está programado para dar la temperatura ambiente cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada, registrándolas en la siguiente tabla. Ahí tenemos la tabla, cada 2 horas tenemos la temperatura a partir de las 4 horas. Me preguntan, letra A, ¿cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y las 10? B, ¿en qué hora se produjo el mayor aumento de temperatura? Y letra C, se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Me preguntan. Entonces, vamos a desarrollar la situación 3, ¿ya? Empezamos con la pregunta A. Respondemos la pregunta A inmediatamente. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el promedio de la temperatura entre las 8 y 10 horas? Para allá, la temperatura, miren, la temperatura promedio, ustedes saben que el promedio se halla con la suma, con la semisuma, lo que es lo mismo hallar las dos cantidades entre 2. ¿Entre qué horas? Entre las 8 y las 10. A las 8 la temperatura era de 26,6. La temperatura era 26,6 más la temperatura a las 10 es 32. ¿Ya? Entre 2. A ver, inmediatamente sumamos. Y esto me da, a ver, sumamos 6. Luego sumamos 8 y luego 5. La coma va en 58,6 y dividimos inmediatamente entre 2. O sacamos mitad, lo que es lo mismo. Me queda 29,3. La temperatura está en grados centígrados. ¿Qué significa? Que la temperatura promedio entre esas dos lecturas, que es las 8 y 10 de la mañana, será 29,3 grados centígrados. Esa es la pregunta A. Ahora respondemos inmediatamente la pregunta B. ¿Qué me dicen? ¿En qué hora se produjo el mayor aumento de temperaturas? Entonces, para hallar el aumento de temperatura, sobre todo cada 2 horas, acá voy a poner el aumento de temperaturas, vamos a tener haciendo la diferencia de dos temperaturas consecutivas. Entonces, inmediatamente hago 18,5 menos 15,4, exactamente me da 3,1. De la misma vemos el aumento en las siguientes 2 horas. ¿Ya? Hacemos la diferencia 26,6 menos 18,5. Eso me da 8,1. Y por último, para hallar el incremento de temperatura entre las 8 y 10 horas, hacemos la diferencia 32 entre 26,6. Y eso me da 5,4. Ahora me dicen, ¿en qué hora se produjo el mayor aumento de temperaturas? Por lo tanto, ¿no? El mayor aumento de temperatura se produjo ¿entre qué horas? El mayor aumento es entre las 06 horas, y las 8 horas. Las 8 horas que se estamos escribiendo de la misma manera que nos están dando. ¿Ya? Y ahora nos falta responder la pregunta C. ¿Qué me están pidiendo? Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿Cuál es la temperatura al mediodía? Me preguntan. Miren, yo voy a proyectar simplemente la tabla para que tengan una idea más clara. Me están pidiendo a las 12 horas. ¿Ya?
0,0, así como dice la tabla. Me piden cuánto vale, pero me están dando como dato que dicen, si el doble, dice, si la temperatura del mediodía es el doble de la que se registra a las 6 horas. ¿El doble de quién? De la que se registra a las 6 horas es 18,5 por 18,5. Entonces ustedes saben muy bien, vamos a responder el problema diciendo que me preguntan cuál es la temperatura al mediodía. La temperatura al mediodía será 2 por 18,5, ¿no? Ahí. Y esto es igual, 2 por 5, 10, me va a quedar entero, entonces 2 por 8, 16. Y una 17. Va 1, 2 por 1, 2, y una será de 37 grados centígrados, ¿ya? Y esa es la solución a la situación 3. Gracias.